Los bancos de la sala del tribunal crujieron bajo los cuerpos en movimiento mientras veía a mi familia desfilar hacia la salida sin esperarme, huyendo hacia algo que consideraban más importante. La final del concurso de talentos de Maya comenzaba en 1 hora y, aparentemente, eso superaba mi ceremonia de juramento como la fiscal más joven en la historia del estado. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como avispas enojadas, proyectando sombras duras sobre los asientos vacíos donde deberían haber estado sentados mis padres, donde habían prometido estar cuando los llamé hace 3 semanas con la noticia. Sarah Chen, por favor, dé un paso al frente. La voz del funcionario resonó en la sala casi vacía, rebotando en las paredes revestidas de madera que habían sido testigos de 1000 juramentos y 1000 promesas de impartir justicia. Me levanté con las piernas temblorosas, alisando mi traje color carbón, el mismo que había usado en mi funeral en mi vida anterior. La tela olía levemente a productos químicos de limpieza en seco y a determinación. 27 años otra vez, con todos los recuerdos de los 34 grabados en mi conciencia como cicatrices en el alma. Mi teléfono vibró contra mi cadera mientras me acercaba al estrado, mensajes de texto que no necesitaba leer para conocer su contenido. Lo siento, cariño. Maya está muy nerviosa. De mamá, lo celebraremos mañana, promesa de papá. Qué lástima que mi hermana ni siquiera recordara que era lo mío. Las mismas excusas pronunciadas con la misma crueldad casual que habían definido mi primera vida, pero esta vez sonreí. El sobremanila en mi maletín contenía algo más que mi título y mi certificación. 3 años de planificación meticulosa habían conducido a este momento. Han pasado 3 años desde que volví a la vida en el dormitorio de mi infancia. Tengo 16 años nuevamente y ardo en deseos de recordar cómo terminó esta historia la primera vez. El rostro curtido de la jueza Morrison se arrugó en una sonrisa orgullosa mientras me hacía un gesto para que levantara la mano derecha. ¿Jura usted solemnemente apoyar y defender la Constitución? Las palabras me invadieron como una absolución. Mi mano izquierda presionó la Biblia encuadernada en cuero y mis dedos encontraron la fina cicatriz en mi palma. Un recordatorio de la noche en que morí sola en una cama de hospital mientras celebraban el debut de Maya en el teatro comunitario a 3 cuadras de distancia. Esta vez sería diferente. La memoria USB en mi bolsillo parecía más pesada que su peso real, cargada con pruebas que pronto convertirían la traición de aquella noche en su último acto de crueldad casual, registros bancarios, conversaciones grabadas y fotografías de documentos que había reunido desde el día en que comprendí que mi renacimiento era real y que la naturaleza de mi familia era inmutable. Así que, con la ayuda de Dios, lo juro. Las palabras sabían a hierro y victoria en mi lengua. Un aplauso cortés resonó en la galería, en su mayoría de otros fiscales nuevos y sus familias, y de algunos miembros del personal del tribunal que se habían quedado hasta tarde para presenciar la ceremonia. El sonido se sintió hueco en la sala cavernosa, enfatizando la notoria ausencia de las personas que más deberían haberse preocupado. La jueza Morrison bajó del estrado para estrecharme la mano, su apretón era firme y cálido. Había sido mi mentora durante la Facultad de Derecho, una de las pocas personas que vio potencial en la chica callada que estudiaba obsesivamente y nunca hablaba de su familia. Tus padres deben de estar muy orgullosos, dijo, mirando de forma significativa la primera fila vacía. No todos juran su cargo a los 27 años con tanta distinción. Asentí, tragando el sabor salado de las lágrimas no derramadas mezclado con una amarga satisfacción. Están en el concurso de talentos de mi hermana, logré decir con voz firme pese a la tormenta que rugía bajo mis costillas. Ah. Su expresión cambió ligeramente, un destello de comprensión y quizá de compasión. Bueno, sus pérdidas son nuestras ganancias. Harás cosas extraordinarias en esta oficina. Si supiera cuán extraordinarias. Cuando la ceremonia concluyó y la gente comenzó a salir, permanecí junto a la mesa del fiscal, pasando los dedos por su superficie llena de cicatrices. En mi primera vida nunca había llegado tan lejos. El bufete familiar me había consumido, desgastándome hasta no ser más que su socia no remunerada, encargada del trabajo pesado mientras Maya se llevaba el crédito y papá elogiaba sus supuestos instintos legales naturales. Morí a los 34 años, sola y olvidada, con mi potencial enterrado bajo años de ser la segunda opción. Esta vez no, mi teléfono vibró otra vez, un mensaje grupal de la familia con fotos de la actuación de Maya.
Su rostro brillaba bajo las luces del escenario mientras cantaba desafiando la gravedad con un tono decente pero sin alma. Emojis de corazones y felicitaciones llenaban el hilo. Aunque no se mencionó el hito de mi carrera, respondí, hermosa. Estoy muy orgullosa de ella, y luego borré la conversación por completo. El conserje ya entraba con su carrito en la sala del tribunal mientras recogía mis cosas. El edificio se sentía distinto de noche, más viejo y solemne, cargado por el peso de las decisiones tomadas y la justicia impartida. Afuera, el aire de octubre me mordía las mejillas con aroma a hojas marchitas y a cambio. Las escaleras del juzgado se extendían hacia la calle donde me esperaba mi coche, un modesto Honda que pronto cambiaría por algo acorde con mi nuevo estatus, pero primero tenía que asistir a un concurso de talentos, no para apoyar a Maya. Ese barco ya había zarpado y se había hundido en mi vida anterior. Esa noche me sentaría en la última fila y vería a mi familia celebrar la mediocridad mientras yo planeaba su destrucción con precisión quirúrgica. El centro comunitario estaba a solo 6 manzanas, lo bastante cerca como para que hubieran podido asistir a ambos eventos si hubieran querido, si yo hubiera sido lo suficientemente importante. Empecé a caminar, con los tacones resonando contra el hormigón y el peso de las memorias USB como recordatorio constante del poder que ahora tenía. 3 años de preparación estaban a punto de dar dividendos inimaginables. La traición era completa, la trampa estaba tendida y había llegado el momento de rendir cuentas. El vestíbulo del centro comunitario rebosaba de café rancio y sueños rotos, exactamente igual que en mi vida anterior. Cortinas de terciopelo rojo colgaban como manchas de sangre contra las paredes y la alfombra se sentía pegajosa por las bebidas derramadas y las aspiraciones aplastadas. Me deslicé por la entrada trasera mientras la voz de Maya se elevaba desde el escenario, alcanzando las notas altas de desafiando la gravedad con precisión técnica pero sin alma, la misma canción, la misma actuación y el mismo aplauso atronador de un público desesperado por creer que presenciaba la grandeza. Mis padres estaban sentados en la primera fila, el teléfono de papá grabando cada nota mientras mamá aferraba un ramo de rosas. Sus rostros brillaban con un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí, ni siquiera cuando me gradué de la Facultad de Derecho. Sara. La voz de Zoe atravesó los aplausos mientras Maya hacía una reverencia. Mi mejor amiga apareció a mi lado con su perfume de diseñador empalagando el aire reciclado. Lo lograste, no estaba segura de que terminaras tu pequeña ceremonia a tiempo. Pequeña ceremonia, la descalificación casual fue como una bofetada, pero mantuve la expresión neutral. No me la perdería por nada del mundo, respondí, y ella sonrió radiante, sin notar el filo de mi voz. Zoe siempre había tenido el don de oír solo lo que le convenía. En mi primera vida morí creyendo que realmente se preocupaba por mí, esta vez lo sabía mejor. Maya ha estado muy nerviosa, continuó, ajustándose los pendientes de perla, un regalo del trabajo de marketing que consiguió después de darle información a mi familia sobre mis dificultades en la Facultad de Derecho, pero le dije que tiene ese algo especial que no se puede enseñar. La puya fue sutil pero intencional. Zoe había perfeccionado el arte del cumplido ambiguo, posicionándose como confidente de Maya mientras me menospreciaba con precisión quirúrgica. La multitud comenzó a dispersarse cuando terminó el espectáculo. Las familias se reunían alrededor de sus artistas con cámaras y felicitaciones. Vi a papá abrazar a Maya y levantarla del suelo mientras reía. Las lentejuelas de su vestido reflejaban las duras luces del vestíbulo como estrellas caídas. Ahí está mi pequeña estrella, dijo con voz que resonó por todo el espacio, provocándome un vuelco familiar en el estómago, las mismas palabras que había usado la noche en que gané el campeonato estatal de debate, la noche que se perdió porque Maya estaba resfriada y necesitaba sopa. Mamá corrió hacia adelante con las rosas, los ojos brillantes por las lágrimas. Estuviste magnífica, cariño, simplemente magnífica. Se abalanzaron sobre Maya como polillas a la llama, con una atención total y devoradora. Yo me quedé a unos 6 metros, invisible como siempre, observando la actuación que había visto 1000 veces en la memoria y una sola vez en carne y hueso. Sara, papá finalmente notó mi presencia en las sombras. Viniste después de todo. ¿Cómo fue tu pequeño asunto legal? La frase me resonó en los huesos como uñas sobre vidrio. Está bien, dije forzando una sonrisa. Felicidades, Maya, estuviste maravillosa. Mi hermana resplandecía, aceptando elogios como una planta que bebe la luz del sol. Gracias, no puedo creer lo bien que salió.
Zoe dijo que podría haber cazatalentos aquí esta noche. Zoe asintió con entusiasmo, aunque todos sabíamos que el concurso de talentos del centro comunitario no atraía a nadie más influyente que el bloguero de espectáculos del periódico local. Pero la esperanza era moneda corriente en nuestra familia y Maya la gastaba libremente. Deberíamos celebrar, sugirió mamá mientras sacaba su teléfono para hacer reservas para la cena. Un lugar especial para nuestra chica especial. ¿Nuestra chica especial? Nunca yo, siempre Maya. En realidad intervino papá, cambiando su tono a uno más profesional, necesitamos hablar con Sarah sobre algo importante. El grupo familiar se formó de manera natural, excluyendo a Zoe, que se dirigió al puesto de concesiones con una gracia practicada. Ella sabía cuándo darnos privacidad y cuándo escuchar a escondidas, una habilidad que le había sido muy útil a lo largo de los años. La empresa ha estado en dificultades, comenzó papá en voz baja, aunque no exactamente en un susurro. Algunos problemas de flujo de caja, problemas de retención de clientes. Necesitamos sangre nueva, nuevas ideas. Mi corazón debería haber dado un salto. Por fin, el reconocimiento que tanto ansiaba, la colaboración que había ganado tras años de trabajo no remunerado y brillantez no reconocida. En cambio, lo único que sentí fue una fría certeza. Maya ha demostrado un verdadero potencial de liderazgo, continuó. Y ahí estaba, la trampa en la que caí una vez y en la que nunca volvería a caer. Creemos que podría aportar algo especial al bufete, esa chispa que siempre te ha faltado. Las mismas palabras, la misma crueldad aplastante e informal, pronunciadas con la confianza de un hombre que nunca había cuestionado su propio juicio. No tiene título en derecho, señalé con voz firme, a pesar del temblor en el pecho. Detalles, dijo mi padre con un gesto de desdén. Puede aprender en el trabajo, empezar con la atención al cliente y ascender. Tú puedes encargarte de los asuntos legales aburridos hasta que ella esté lista para tomar el control. Tomar el control, pensé, entregándole mi derecho de nacimiento a mi hermana no cualificada como si fuera un trofeo de participación. ¿Qué te parece, cariño?, le preguntó mamá a Maya, que aún flotaba en su euforia por la actuación. Me encantaría probar algo nuevo, dijo Maya, con la voz llena de posibilidades. El derecho parece muy interesante, y papá siempre dice que se me da bien la gente. Buena con la gente. A diferencia de mí, la insinuación pesaba con fuerza sin necesidad de decirse. La conversación continuó a mi alrededor, se trazaban planes para la integración de Maya en el bufete y se discutían el salario y las responsabilidades que deberían haber sido mías. Asentí en los momentos apropiados, hice gestos de apoyo, interpreté el papel de hermana mayor complaciente, pero por dentro estaba calculando. La grabadora de mi bolso registraba cada palabra, cada desprecio casual, cada revelación de sus verdaderas prioridades. La transferencia bancaria que había iniciado desde mi teléfono durante la actuación de Maya ya estaba moviendo $50,000 de mis cuentas ocultas a un fondo especial de investigación. A la mañana siguiente, un investigador privado empezaría a documentar las cuestionables prácticas de facturación del bufete. Para la semana siguiente, el Colegio de Abogados del Estado recibiría una denuncia anónima por irregularidades financieras. Para el mes siguiente, las paredes empezarían a cerrarse. ¿Entonces estamos todos de acuerdo?, preguntó papá, mirando a nuestro pequeño círculo. Por supuesto, dije, con una sonrisa sincera por primera vez en toda la noche. Maya será perfecta para el bufete, perfecta para su destrucción. Mientras nos separábamos para recoger los abrigos y despedirnos, David apareció a mi lado como un mal presagio. Mi antiguo amor de la Facultad de Derecho, el que me había prometido llevarme a cenar después de mi ceremonia de juramentación, el que me había ignorado tras mi muerte en mi vida anterior, incapaz de manejar el dolor y la responsabilidad. Felicidades por esta noche, dijo, con una sonrisa demasiado amplia y sin llegar a cruzar del todo su mirada con la mía. A las 2. Maya prácticamente levitó de alegría cuando David le ofreció el brazo. Su anillo de compromiso reflejó las luces del vestíbulo, el mismo anillo que yo había visto en su guantera hacía 3 meses, cuando lo ayudé a mudarse de apartamento y él había jurado que no estaba ni cerca de estar listo para el matrimonio. Tenemos noticias, anunció Maya, y su voz resonó en el vestíbulo que se iba vaciando. David me propuso matrimonio. El anuncio fue como un golpe físico, aunque lo esperaba. El mismo cronograma,
la misma traición, la misma destrucción casual de la confianza, entre champán y sonrisas. Mamá gritó de alegría, papá estrechó la mano de David como si cerrara un trato importante y Zoe apareció con su teléfono, tomando fotos de la feliz pareja para las redes sociales. Y yo, allí de pie, viendo al hombre que había jurado amarme reclamar a mi hermana como su premio, solo sentí una fría satisfacción, porque esta vez sabía exactamente cómo terminaría. El camino a casa fue un torbellino de felicitaciones de Maya y charlas sobre la planificación de la boda. Sentada en el asiento trasero, observaba las luces de la calle pasar por la ventana mientras repasaba mentalmente mi plan a 3 años. La fase 1 estaba completa, habían revelado su verdadera naturaleza. La fase 2 comenzaría al día siguiente. La memoria USB en mi bolsillo se sentía como un arma cargada y, por primera vez desde mi renacimiento, me sentí realmente viva. El lunes por la mañana llegó con la nítida eficiencia de una ejecución. El aire otoñal traía la promesa de un cambio. Me senté a desayunar en la mesa familiar, observando cómo la grasa del tocino se solidificaba en platos intactos mientras papá me daba la noticia que ya sabía que llegaría. Tomé una decisión sobre el bufete, anunció, con su taza de café humeando entre las manos curtidas que habían construido un despacho desde cero solo para entregárselo a la persona equivocada. Maya asumirá el cargo de socia. La cocina quedó en silencio, salvo por el zumbido persistente del refrigerador y el lejano sonido del tráfico matutino. Mamá se detuvo a mitad de un bocado de tostada, con la mantequilla brillando en su labio inferior mientras procesaba la magnitud del anuncio. Pero Sea es la abogada, dijo con cuidado, alternando la mirada entre mi rostro impasible y el de Maya, radiante. ¿No merece el bufete la excelente mente legal de Sarah? Papá la interrumpió, con un tono que indicaba que era una conversación ya resuelta. Pero Maya tiene las habilidades sociales que necesitamos, el encanto, el liderazgo natural. Sara puede encargarse de la investigación y el papeleo. Investigación y papeleo, el trabajo pesado que yo había estado haciendo gratis desde la universidad, mientras Maya se dedicaba a sus diversos proyectos artísticos con el apoyo económico de la familia. Creo que es una oportunidad maravillosa, dije, dando un sorbo a mi zumo de naranja y saboreando la victoria bajo su toque cítrico. Maya aportará una perspectiva tan fresca al despacho. Maya sonrió desde el otro lado de la mesa, una sonrisa llena de posibilidades. Estoy muy emocionada. Ya he estado pensando en maneras de modernizar nuestro enfoque, quizá añadir algunos elementos creativos a las presentaciones para los clientes. Elementos creativos como el karaoke que instaló en lo que debería haber sido mi oficina o los carteles motivacionales sobre vivir tu verdad que ahora decoraban las paredes donde deberían colgar los títulos de abogada. Eso, según ella, era innovación. Saqué mi teléfono para revisar los mensajes mientras subía en secreto la conversación de la mañana a mi almacenamiento seguro en la nube. La grabación era nítida, cada palabra desdeñosa quedaba preservada para la posteridad. En una hora, Maya había transformado el espacio de la oficina con la eficiencia de alguien que nunca había dudado de su derecho a ocuparlo. La ayudé a colgar cuadros y a ordenar los muebles, haciendo de hermana comprensiva mientras fotografiaba los archivos de clientes que había esparcido descuidadamente sobre el escritorio de caoba. Esto es mucho mejor que el viejo y sofocante sistema que tenía papá, dijo, ajustando un póster de un gatito colgado de la rama de un árbol con un eslogan prefabricado debajo. Los clientes necesitan sentirse bienvenidos, no intimidados. La ironía era exquisita. La idea de profesionalismo acogedor de Maya era indistinguible de la oficina de una orientadora escolar, con su dulzura y sus frases motivadoras sobre perseguir los sueños. Pero fueron los archivos dispersos los que aceleraron mi pulso, registros financieros, estados de cuenta, acuerdos con clientes, todo extendido por su escritorio como un buffet de pruebas. En mi vida anterior, su traición me había devastado demasiado como para ver las oportunidades que su descuido creaba. Esta vez lo fotografié todo. El sol del atardecer se colaba por las ventanas de la oficina mientras ayudaba a Maya a organizar su nuevo dominio. Cada documento que tocaba se sumaba a mi creciente colección de pruebas, irregularidades en la facturación, informes de gastos cuestionables, fondos de clientes transferidos entre cuentas sin la documentación adecuada, años de contabilidad descuidada al descubierto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Zoe. ¿Cómo se está adaptando la nueva socia? Le respondí, es increíble, tan organizada y profesional.
La mentira salió con facilidad, fruto de años protegiendo la reputación de mi familia mientras ellos socavaban la mía. Esa noche, Zoe llamó para presumir de su nuevo puesto como consultora creativa de Maya, un cargo inexistente en el ámbito legal pero que reflejaba a la perfección el enfoque profesional de nuestra familia. Estoy muy emocionada de aportar algo innovador a la firma, dijo con entusiasmo, con la voz llena de oportunidades. Maya tiene una gran visión de lo que podrían ser los servicios legales. La felicité calurosamente mientras subía al mismo tiempo las fotografías del día a múltiples servidores seguros. El teléfono se sentía resbaladizo en mi palma, húmedo por el sudor de una satisfacción apenas contenida. Estamos pensando en organizar eventos de reconocimiento a los clientes, continuó Zoe. Tal vez catas de vino o galerías de arte, algo para hacer que la ley parezca más accesible. Catas de vino. Para una profesión basada en la precisión y la sobriedad, nada podría ser más inapropiado. Pero emití sonidos de aliento mientras mentalmente agregaba esta conversación a mi archivo de evidencia. El jueves por la mañana, la carta de investigación del Colegio de Abogados del Estado llegó con la puntualidad del karma. Estaba sentado en la cafetería al otro lado de la calle de la empresa, aparentemente revisando jurisprudencia para mi trabajo como fiscal, mientras en realidad observaba el drama desarrollarse a través de la ventana de vidrio. Papá abrió el sobre con manos firmes que comenzaron a temblar mientras leía. La luz de la mañana era dura e implacable, revelando cada línea de conmoción y confusión que surcaba su curtido rostro. Maya irrumpió por la puerta de la oficina como un huracán. Sus tacones de diseñador resonaban frenéticamente en la acera mientras caminaba en círculos cerrados. Incluso desde el otro lado de la calle, pude ver sus labios moviéndose rápidamente, los gestos de alguien que intenta resolver un problema que está más allá de su comprensión. La máquina de café expreso silbó detrás de mí, enmascarando mi risa silenciosa mientras observaba cómo 3 años de planificación comenzaban a dar frutos. La investigación tardaría meses en completarse, pero el daño a su reputación comenzaría de inmediato. A la hora del almuerzo, las llamadas de pánico comenzaron a inundar mi buzón de voz. Sarah, cariño, tenemos que hablar. ¿Ha habido algún tipo de malentendido con el colegio de abogados? Sara, soy papá, ¿puedes devolverme la llamada? Tu experiencia legal realmente nos vendría bien en estos momentos. Oh Dios, Sarah, están diciendo cosas terribles sobre nuestras prácticas de facturación. Sabes cómo manejar este tipo de cosas, ¿verdad? Cada mensaje era una pequeña obra maestra de desesperación. Voces que habían descartado mi experiencia durante años, de repente estaban desesperadas por mi ayuda. Los escuché a todos mientras caminaba por el parque cerca del juzgado. Las hojas caídas crujían bajo mis pies como el sonido de promesas rotas. Pero no devolví ninguna llamada. Esa noche me senté en la bañera de mi apartamento mientras el agua tibia lavaba la tensión acumulada del día. Mi teléfono seguía zumbando con mensajes cada vez más frenéticos. Las sales de baño de lavanda se disolvieron a mi alrededor como una absolución, llevándose consigo años de dolor y resentimiento. La investigación descubriría lo que cuidadosamente les había indicado que descubrieran: prácticas de facturación cuestionables, gestión financiera descuidada, una empresa familiar que había confundido nepotismo con competencia. La evidencia era real y el delito era genuino, simplemente proporcioné la hoja de ruta para su descubrimiento. Maya aprendería lo que se siente ser responsable de algo más allá de sus capacidades. Papá entendería que los negocios no pueden funcionar solo con encanto y buenas intenciones. Mamá vería las consecuencias de elegir siempre al favorito fácil en lugar del candidato calificado, y yo continuaría construyendo mi propia carrera lejos de los escombros de sus malas decisiones. La primera ficha de dominó había caído con el satisfactorio peso de la inevitabilidad. Ahora solo me quedaba esperar que las demás la siguieran, cada una acercándome a la justicia que se me había escapado en mi vida anterior. El agua se estaba enfriando, pero permanecí en la bañera, planeando mi siguiente movimiento con la paciencia de quien ya había visto cómo terminaba esta historia. Esta vez terminaría diferente. Esta vez, yo ganaría. 2 semanas después intentaron manipularme nuevamente con la precisión casual de quienes nunca habían cuestionado su derecho a mi obediencia. La fiesta de compromiso de Maya estaba programada para la misma noche que la final de mi competencia de juicio simulado, una competencia que podría lanzar mi carrera como fiscal y consolidar mi reputación en la comunidad jurídica.
El restaurante olía a ajo y desesperación cuando llegué, el tipo de lugar italiano de lujo que cobraba $40 por la pasta y la llamaba auténtica. Manteles rojos y una iluminación tenue crearon una atmósfera de intimidad forzada, mientras que el tintineo de los cubiertos caros proporcionó una banda sonora para la gran noche de Maya. Sarah. La voz de mamá se escuchó a través del comedor lleno de gente mientras me indicaba que me acercara a la mesa reservada. Estábamos preocupados de que no pudieras lograrlo. Navegué entre mesas de familia celebrando. Mi vestido de cóctel negro era apropiado tanto para una fiesta de compromiso como para un funeral. La metáfora no pasó desapercibida para mí. Esta noche marcaría la muerte de cualquier ilusión restante sobre las prioridades de mi familia. No te lo perderías, dije, aceptando el abrazo perfumado de mamá mientras escaneaba la habitación en busca de ventajas tácticas. El fotógrafo que había contratado en secreto ya estaba ubicado cerca de la barra, con la cámara lista para documentar lo que sucediera. Maya flotó hacia mí en una nube de seda y satisfacción, su anillo de compromiso captando la luz de las velas como un faro de su triunfo. David la siguió, con una sonrisa demasiado amplia y los ojos evitando cuidadosamente los míos. Me alegro mucho de que hayas venido, dijo Maya efusivamente, apretando mis manos con dedos que temblaban ligeramente por la emoción o por el champán. Esto significa todo para mí. Todo para ella y nada para mí. La competencia que me perdí representó meses de preparación, una oportunidad de impresionar a los principales fiscales del estado y asegurar mi futuro en el derecho penal. Pero su fiesta, una celebración de una relación construida sobre la base de mis sentimientos descartados, tuvo prioridad. Tomé la decisión correcta, le aseguré, y la mentira fue suave como el vino añejo en mi lengua. Pero no había hecho ninguna elección. Hace 3 días envié mi propuesta al concurso de forma remota, una presentación detallada sobre la ética procesal en casos de delitos de cuello blanco que me llevó semanas perfeccionar. Mientras mi familia celebraba el compromiso de Maya, mi trabajo era juzgado por las mismas personas que pronto investigarían nuestro negocio familiar. Damas y caballeros, la voz de papá resonó en todo el restaurante mientras se ponía de pie, con su copa de vino levantada en un gesto de orgullo paternal. Si pudiera tener su atención por un momento. El comedor quedó en silencio y las conversaciones se desvanecieron a medida que los rostros se giraron hacia nuestra mesa. Maya brillaba bajo la atención de todos, su felicidad era tan pura y sencilla que casi me sentí culpable por lo que se avecinaba. Casi. Esta noche celebramos 2 cosas. Continuó papá con la voz autoritaria de un hombre acostumbrado a dominar salas. Primero, el compromiso de nuestra querida Maya con David, un joven que reconoce la calidad a primera vista. Risas educadas resonaron entre la multitud. David se ajustó la corbata, aceptando las felicitaciones de desconocidos, mientras Maya sonreía radiante a su lado. Y segundo, la voz de papá se volvió más cálida, celebramos la incorporación de Maya a nuestro bufete de abogados familiar. Ella ya ha aportado mucha energía e innovación a la empresa. El elogio se sintió como ácido en mis venas. Cada palabra era un recordatorio de oportunidades robadas y reconocimientos mal dirigidos. Pero sonreí y aplaudí mientras todos los demás desempeñaban mi papel en su gran actuación. Durante el brindis, mi teléfono vibró discretamente contra mi bolso. Mensajes de texto de los organizadores del concurso, notificaciones que ya sabía que vendrían. Gané el primer lugar en el concurso de juicio simulado, obteniendo el reconocimiento de la oficina del fiscal de distrito y una invitación para una entrevista personal. La victoria fue más dulce que el champán demasiado caro que estábamos bebiendo, un triunfo privado que me pertenecía enteramente. Discurso, discurso, gritó alguien desde el otro lado de la habitación, y Maya permaneció de pie con gracia, su vestido de seda crujiendo como hojas de otoño. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó con voz clara y segura. Este último mes ha sido increíble, comenzando mi nueva carrera y comprometiéndome con el amor de mi vida. Siento que finalmente me estoy convirtiendo en la persona que estaba destinada a ser. La persona que ella estaba destinada a ser, construida sobre la base de mis oportunidades sacrificadas y logros descartados. Quiero agradecer especialmente a mi hermana Seo por apoyarme siempre, incluso cuando eso significaba perderse cosas importantes para ella. Las palabras golpearon como un impacto físico, su crueldad casual disfrazada de gratitud. Ella sabía sobre la competencia,
Todos lo sabían y aún así habían elegido su fiesta. Alguien le gritó a Maya y la sala estalló en aplausos. Levanté mi copa junto con todos los demás, pero en lugar de brindar por su felicidad, saboreé el conocimiento de lo que estaba por venir. La victoria del concurso ya se anunciaba en las redes sociales. Mi nombre era tendencia entre los profesionales del derecho, mientras Maya disfrutaba del brillo temporal de la atención. A medida que avanzaba la velada, los invitados comenzaron a acercarse a mí con felicitaciones que no tenían nada que ver con la fiesta de compromiso. La noticia de mi victoria en el concurso se extendió como un reguero de pólvora por el Wi-Fi del restaurante. Abogados y jueces revisaban sus teléfonos y encontraban mi nombre en la parte superior de cada fuente de noticias legales. Felicitaciones por la victoria en el juicio simulado, dijo el juez Philip, apareciendo a mi lado con una sonrisa cómplice. Excelente trabajo en la presentación del delito de cuello blanco. El rostro de Maya se puso pálido a medida que las conversaciones se alejaban de su compromiso y se dirigían hacia mi logro profesional. El fotógrafo que contraté capturó cada momento de su creciente angustia, y cada destello de la cámara documentaba su comprensión de que ya no era el centro de atención. ¿Quieres una competición esta noche?, preguntó David con una voz cuidadosamente neutral, pero con una mirada penetrante que podía ser respeto o arrepentimiento. Solo un pequeño asunto legal, dije, haciendo eco de su lenguaje despectivo, mientras por dentro ardía de satisfacción, nada comparado con esta hermosa celebración, pero el daño ya estaba hecho. Los invitados sacaban sus teléfonos, investigaban la competencia y descubrían que el pequeño premio legal que había ganado era en realidad el premio fiscal más prestigioso del estado. Las publicaciones en redes sociales sobre la fiesta de compromiso quedaron eclipsadas por la noticia de mi victoria. Maya intentó recuperar la atención con anécdotas cada vez más estridentes sobre planes de boda e innovaciones en los bufetes de abogados, pero el foco se había desplazado irrevocablemente. Había aprendido lo que se sentía al verse eclipsada por los logros de otros, al ver cómo el reconocimiento fluía hacia un hermano mientras ella permanecía olvidada en las sombras, y la ironía era deliciosa. Cuando la fiesta llegaba a su fin, David me acorraló cerca del estrecho pasillo del restaurante. Los apliques parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre un papel tapiz que había visto décadas mejores. No tenía idea sobre la competencia, dijo en voz baja y urgente, si hubiera sabido lo importante que era. No era importante, lo interrumpí suavemente, el compromiso de Maya es mucho más significativo. Estudió mi rostro, buscando sarcasmo o un significado oculto, pero yo había perfeccionado el arte de parecer sincera mientras planeaba la destrucción, una habilidad que me resultó útil tanto en la ley como en la venganza. He estado pensando, continuó, acercándose hasta que pude oler su colonia y el vino en su aliento, en nosotros, en lo que podríamos haber sido. La propuesta quedó suspendida entre nosotros como humo, tácita pero inconfundible, y él ya estaba cubriendo sus apuestas, probando si mi nuevo éxito podría convertirme en una opción más atractiva que los sueños teatrales de Mia. Creo que Maya es perfecta para ti, dije con una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche, ustedes se merecen el uno al otro. El insulto fue lo suficientemente sutil como para que no pudiera estar seguro de que fuera intencional, pero lo bastante agudo como para sacar sangre. Su rostro se sonrojó levemente mientras daba un paso atrás y finalmente comprendía. Me alejé antes de que pudiera responder, dejándolo contemplar el puente que había quemado y las oportunidades desperdiciadas. El viaje a casa fue más tranquilo de lo habitual. Maya estaba enfurruñada en el asiento del pasajero mientras su madre intentaba salvar la velada con una charla forzada sobre lugares de celebración de bodas y listas de invitados. En el espejo retrovisor vi cómo el restaurante se alejaba junto con cualquier pretensión restante de unidad familiar. Mi teléfono vibraba continuamente con felicitaciones de profesionales del derecho, solicitudes de entrevistas de medios de comunicación e invitaciones a eventos de networking que impulsarían mi carrera mucho más allá de lo que la empresa familiar podía ofrecer. La segunda ficha de dominó había caído con el satisfactorio crujido de una carrera iniciada y de las suposiciones de una familia destrozadas, pero apenas estaba empezando. La fiscalía olía a cuero y ambición cuando llegué para mi entrevista, un aroma intenso y limpio en contraste con el aire viciado y desesperado de nuestra empresa familiar. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban como posibilidades en los rayos dorados. Se suponía que esa sería la mañana de la primera reunión importante de Maya con un cliente, en la que yo actuaría como su asesora legal, haciendo esencialmente su trabajo mientras ella se atribuía el mérito de mi experiencia. En lugar de eso,
Me senté frente a la fiscal de distrito Catherine Walsh y discutí mi visión sobre la reforma de la justicia penal mientras Maya tropezaba sola con las complejidades legales. Su trabajo en casos de fraude corporativo es particularmente impresionante, dijo la fiscal Walsh, con su cabello plateado brillando bajo las luces de la oficina mientras revisaba mi portafolio. La presentación del juicio simulado mostraba una visión real del procesamiento de delitos de cuello blanco. Le envié a Maya notas detalladas para su reunión con el cliente antes de partir a la entrevista. 17 páginas de análisis legal, precedentes de casos y recomendaciones estratégicas que habrían garantizado el éxito si hubiera sido capaz de comprenderlas. Estoy especialmente interesada en casos que involucran a empresas familiares que explotan el nepotismo y las irregularidades en la facturación, dije, viendo cómo las cejas de la fiscal Walsh se alzaban con interés. A menudo existe un patrón de mala conducta financiera enmascarado por manipulación emocional. A través de las cámaras de seguridad a las que había aprendido a acceder durante las noches solitarias de mi vida anterior, vi cómo la reunión de Maya con el cliente se desarrollaba como un accidente automovilístico en cámara lenta. Sin mi presencia física para guiarla, no pudo responder preguntas legales básicas sobre derecho contractual o responsabilidad fiduciaria, prometió servicios que nuestra firma no estaba autorizada a prestar, cotizó honorarios que violaban las pautas del Colegio de Abogados del Estado y asumió compromisos sobre plazos legalmente imposibles de cumplir, todo mientras yo demostraba, en la oficina de la Fiscalía, la competencia que debió convertirme en la opción obvia para heredar la práctica familiar. Me gustaría ofrecerle un puesto, dijo la fiscal Walsh, reclinándose en su silla de cuero con una sonrisa que transformó sus rasgos severos, especializado en el procesamiento de delitos de cuello blanco. Necesitamos a alguien con su conocimiento en casos de fraude financiero. La ironía era perfecta, pues mi primer caso probablemente implicaría investigar la misma empresa familiar que me había rechazado en favor de alguien no calificado para entender un contrato básico. Acepto, dije, estrechándole la mano con dedos que temblaban ligeramente por la emoción y la anticipación. Cuando regresé a mi apartamento, el desastre de Maya había estallado en múltiples plataformas. El cliente había presentado una queja ante el Colegio de Abogados, publicado críticas negativas en todos los sitios web legales y amenazado con demandar por mala praxis por promesas que Maya no podía cumplir legalmente. Mi teléfono vibró con mensajes de pánico. Sarah, ¿dónde estás? Todo se está desmoronando. El cliente está furioso y no entiendo qué hice mal. Papá habla de cerrar la empresa por completo. Escuché cada mensaje de voz mientras me preparaba un baño. El agua tibia arrasó con años de decepción acumulada mientras el mundo de Maya se desmoronaba con la eficiencia de una demolición controlada. Zoe había renunciado esa tarde. Su puesto de consultora creativa se evaporó cuando se dio cuenta de que Mia en realidad no podía pagarle el salario acordado, y el trabajo que no existía en ninguna parte de la profesión jurídica se desvaneció como la ilusión que siempre había sido. El chat grupal familiar fue una obra maestra de pánico y culpabilización. Papá, ¿cómo puedes prometer cosas que no podemos cumplir? Maya, las notas de Sarah eran confusas, hice lo mejor que pude. Mamá, tal vez deberíamos pedirle a Sarah que nos ayude a solucionar esto. Maya, ¿dónde está Sarah? Se suponía que estaría aquí. Escribí una sola respuesta. Felicidades por el nuevo trabajo, Maya, las experiencias de aprendizaje son muy valiosas. Luego apagué el teléfono y me hundí más en la bañera. El agua con aroma a lavanda me rozaba la barbilla mientras planeaba mi próximo movimiento. La tercera ficha de dominó había caído con la precisión devastadora de la competencia al encontrarse con la incompetencia en un ámbito donde los errores tienen consecuencias. Maya aprendió lo que se siente al ser responsable de algo que está más allá de sus capacidades, al enfrentar el juicio de personas que esperan verdadera experiencia en lugar de sonrisas encantadoras. Papá entendería que dirigir un bufete de abogados requiere más que buenas intenciones y lealtad familiar. Mamá vería la diferencia entre apoyar sueños y permitir delirios, y yo comenzaría mi carrera como fiscal, empezando por la unidad de delitos de cuello blanco, donde las empresas familiares que confunden nepotismo con calificación son sometidas a un intenso escrutinio. El agua se estaba enfriando, pero permanecí en la bañera, flotando en la satisfacción de un plan ejecutado con precisión quirúrgica. 3 golpes, 3 oportunidades para revelar prioridades, 3 oportunidades para que el karma equilibrara la balanza, pero lo mejor estaba aún por venir. La intervención familiar ocurrió en una tarde lluviosa de martes de noviembre, 3 meses después de mi nombramiento en la Fiscalía del Distrito y 2 semanas después de que la queja final de Maya desencadenara una investigación formal sobre las prácticas de la firma.
Se enteraron de mi nuevo puesto por el anuncio del periódico local, un artículo de primera plana sobre la fiscal más joven en la historia del estado, especializada en delitos de cuello blanco, y llegué a la casa familiar para encontrarlos reunidos en la sala como dolientes en vela. Sus rostros mezclaban desesperación con una comprensión creciente. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba, abarrotada de muebles incómodos y cargada con el peso de acusaciones tácitas. Las manos de mamá temblaban mientras servía el té que nadie tocaría. Las tazas de porcelana tintineaban contra sus platillos como castañuelas que marcaban el paso hacia el ajuste de cuentas. El reloj de pie en la esquina hacía tic-tac siniestramente, y cada segundo nos acercaba a verdades que ya no podían dejar de decirse. «Tenemos que hablar», empezó papá, con una voz nacida de noches de insomnio dedicadas a calcular honorarios legales y el posible tiempo en prisión por la situación de la firma. Todo sonaba como si 3 años de recopilación sistemática de pruebas y manipulación cuidadosa fueran una simple coincidencia desafortunada en lugar de una obra maestra de venganza estratégica. Por supuesto, dije, acomodándome en el sillón orejero que había sido el trono de papá durante décadas. ¿Qué te gustaría discutir? Pero antes de que lanzaran sus discursos preparados de negación y evasión, metí la mano en mi maletín y saqué la unidad USB que había sido mi fiel compañera durante 3 años. En realidad, dije, y mi voz atravesó la atmósfera cargada como una espada, creo que hay algunas cosas que debes ver primero. La unidad hizo clic al insertarla en la portátil de papá. El sonido, nítido y definitivo, resonó en la habitación silenciosa. Extractos bancarios se desplegaron en cascada por la pantalla en columnas ordenadas de evidencia, conversaciones grabadas, documentos fotografiados, 3 años de documentación meticulosa presentados con detalles devastadores. Morí una vez por tu negligencia, dije en voz baja, observando cómo sus rostros palidecían al comprender la magnitud de mi conocimiento. Cáncer. Sola en una habitación de hospital mientras asistías al debut de Maya en el teatro comunitario. Tenía 34 años, olvidada, tras haber pasado toda mi vida adulta siendo tu segunda opción. La taza de té de mamá se hizo añicos contra el suelo de madera. Los fragmentos de porcelana se dispersaron como los restos de la farsa de nuestra familia. El elemento sobrenatural de mi renacimiento flotaba en el aire como el ozono antes de una tormenta, imposible de descartar pero demasiado increíble para aceptarlo por completo. Eso es imposible, susurró Maya, aunque su voz carecía de convicción. Siempre había sido sensible a lo que otros pasaban por alto, y algo en mi tono tenía el peso de lo vivido. ¿Verdad? Conservé cada recuerdo, continué, repasando los registros financieros que mostraban 3 años de investigación cuidadosa, cada desaire, cada despido, cada momento en que la elegiste a ella antes que a mí, la noche en que te perdiste mi graduación de la Facultad de Derecho por su exposición de cerámica, la mañana en que le diste mi fondo universitario para su año sabático en Europa, la tarde en que le prometiste mi colaboración sin consultarme. El reloj de pie dio 8 campanadas. Cada nota resonando como una campana fúnebre mientras revelaba el alcance de mi venganza sistemática. Capturas de pantalla de conversaciones, fotografías de documentos y grabaciones de audio de su crueldad casual se reprodujeron en un devastador montaje de pruebas. Entonces llegó la revelación que lo cambió todo. El renacimiento sobrenatural no fue mi única ventaja, dije, abriendo una nueva carpeta en la computadora portátil. La fortuna tecnológica que había acumulado en mi vida anterior no murió conmigo. Aparecieron billeteras de criptomonedas en la pantalla, mostrando saldos que hicieron jadear audiblemente a papá, cuentas en el extranjero con cifras que crecían con cada revelación, carteras de inversión que valían más que todo el historial de valor de nuestra empresa familiar en conjunto. 53 millones de dólares, dije, viendo cómo los números se hundían en su conciencia como piedras en agua destilada, construidos durante las noches solitarias de mi primera vida, cuando todos estaban demasiado ocupados celebrando el último pasatiempo de Maya como para notar que yo aprendía a programar e invertía cada dólar sobrante en tecnologías emergentes. El silencio se extendió como un caramelo, dulce y sofocante. Las transferencias de dinero que he estado haciendo, seguí, revisando los registros de transacciones, no provenían de mi salario de fiscal. He estado financiando la investigación de su empresa, contratando investigadores privados y asegurándome de que cada irregularidad financiera quedara documentada adecuadamente para el Colegio de Abogados del Estado. Papá cayó de rodillas en medio de la sala,
sobre la misma alfombra donde jugaba de niño mientras soñaba con hacerlos sentir orgullosos algún día. Sus manos curtidas se aferraban al suelo como si buscaran estabilidad en un mundo que se había desplomado bajo sus pies. «Podemos arreglar esto», suplicó, con la voz quebrada como el hielo al deshelarse en primavera. «Te daré la firma, apoyaré tu carrera, lo que quieras, solo haz que la investigación desaparezca». Maya se unió a él en el suelo, con el rímel corriéndole por las mejillas en oscuros riachuelos de arrepentimiento. «Nunca quise hacerte daño», sollozó. «Pensé que no te importaba preferir el trabajo en segundo plano. Me haré a un lado, te devolveré todo, lo que necesites». La desesperación era embriagadora, años de desprecio y crueldad casual transformados en frenéticas súplicas de clemencia. Pero lo único que sentí fue la fría satisfacción de un cirujano que realiza una amputación necesaria. Zoe llegó en menos de una hora. De algún modo se enteró de la confrontación a través de la misteriosa red que conectaba a todas las personas desesperadas en los pueblos pequeños. Irrumpió por la puerta principal sin llamar y su habitual fachada serena se quebró de golpe. «Seba, por favor», jadeó, dejándose caer de rodillas junto a Maya en un gesto de súplica, «declararé en su contra. Presentaré pruebas de sus planes, lo que sea para arreglar esto». Solo intentaba encajar, encontrar mi lugar. Mi teléfono había estado sonando sin parar durante los últimos 20 minutos y el número de David parpadeaba en la pantalla con creciente desesperación. Finalmente apareció en la puerta, aferrando en su palma sudorosa el anillo de compromiso como un talismán contra el juicio. «Cometí un error», declaró, superando el intento poco entusiasta de mamá por impedirle la entrada. «Siempre te he querido, Seba». Maya fue solo una distracción, un momento de confusión. «Podemos arreglar esto, empezar de nuevo, construir algo real juntos». El anillo reflejó la luz de la lámpara cuando lo sostuvo hacia mí, el mismo diamante que había ofrecido a Maya hacía apenas unas semanas, ahora reutilizado en una táctica diferente y desesperada. Me quedé en el centro de su caos mientras la lluvia golpeaba las ventanas como aplausos de la tormenta exterior. Cada súplica me invadía, promesas de asociación, confesiones de manipulación, ofertas de matrimonio, dinero y cualquier cosa que creyeran capaz de comprar mi perdón. «Haremos lo que sea», dijo papá con la voz completamente rota, «vender la empresa, liquidarlo todo, darte control total. Solo por favor, no dejes que nos destruyan». «Tengo contactos», añadió Zoe frenética, «gente que podría hacer desaparecer esta investigación si me das la oportunidad de demostrarlo». «La boda se canceló», interrumpió David, arrojando el anillo sobre la mesa de centro, donde aterrizó con un tintineo hueco. «Siempre se suponía que serías tú, Seba. Maya era solo un sustituto hasta que te dieras cuenta de tu valor». Sus palabras se fundieron en una sinfonía de desesperación, voces que subían y bajaban como mareas de pánico golpeando la orilla de mi determinación. 3 años de planificación cuidadosa habían conducido a este momento, a su completa capitulación y a su absoluta comprensión de lo que habían perdido, y aún así se sentía vacío, no porque la venganza no fuera dulce, era perfecta, quirúrgica en su precisión y devastadora en su plenitud, sino porque comprendí que ya no necesitaba su reconocimiento para validar mi valor. «No», dije simplemente, y la palabra cortó su coro de súplicas como un bisturí a través del tejido enfermo. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por la lluvia contra el cristal y el tic-tac del reloj de pie marcando momentos que jamás podrían recuperar. «No quiero disculpas», continué, con la voz firme como una roca. «No quiero alianzas, explicaciones ni promesas de cambio. No quiero la propuesta reciclada de David, ni la lealtad de Zoe, ni el reconocimiento tardío de Maya sobre mis habilidades». Me dirigí hacia la puerta, sintiendo cada paso más ligero que el anterior. «Quiero justicia», dije, deteniéndome en el umbral para contemplar los restos de nuestra reunión familiar, «y quiero que entiendas lo que has perdido, ni mi experiencia legal, ni mis recursos financieros, ni mis contactos profesionales, aunque los hayas perdido todos». El pomo de la puerta estaba frío bajo mi palma, sólido y real como sus promesas nunca lo habían sido. «Has perdido la oportunidad de conocer a la persona en la que me convertí a pesar de tu negligencia, no gracias a tu apoyo. Nunca sabrás lo que podríamos haber construido juntos porque estabas demasiado ocupado celebrando la mediocridad como para reconocer los logros genuinos». Abrí la puerta, dejando entrar el sonido de la lluvia y el aroma de un mundo limpio. «La investigación continuará», dije por encima del hombro.
Las consecuencias se desarrollarán como deben y construiré una vida tan fuera de tu alcance que ni siquiera tu arrepentimiento podrá encontrarme. El último sonido que escuché al adentrarme en la tormenta fue el sollozo entrecortado de Maya y el susurro de papá: Sarah, por favor, pero, por favor. Era una palabra que había llegado 3 años tarde y por fin había terminado de escuchar. 6 meses después, estaba en las escaleras del juzgado tras conseguir una condena en el mayor caso de delito de cuello blanco en la historia del Estado. No se trataba del bufete de mi familia, que se había asentado y disuelto discretamente, sino de una corporación multinacional que había defraudado a pensionistas de sus ahorros para la jubilación. El aire primaveral traía el aroma de los cerezos en flor y la sensación de posibilidad, mientras los periodistas documentaban otra victoria para la fiscal más joven en la historia del Estado. La ironía no pasó desapercibida para nadie en nuestra comunidad legal. La chica cuya familia había considerado incapaz de heredar un bufete en un pequeño pueblo se había convertido en la fiscal de la que otros abogados hablaban en susurros en los pasillos de los tribunales, la que hacía que los criminales corporativos se despertaran con sudores fríos. «Excelente trabajo, abogada», dijo la jueza Morrison, con el rostro curtido y arrugado por el orgullo, mientras bajaba las escaleras del juzgado. Había observado toda mi trayectoria, desde el estudiante de Derecho silenciosa que nunca hablaba de su familia hasta la fiscal que había redefinido la justicia en nuestra jurisdicción. Mi ático daba al puerto, ahora 18 pisos por encima de las pequeñas preocupaciones que una vez consumieron mi mundo. Lo había comprado con mi salario legítimo, en lugar de tocar la fortuna oculta que había financiado mi venganza. Algunas victorias eran más dulces cuando se conseguían con trabajo honesto. El atardecer teñía el agua de dorado mientras revisaba los expedientes del caso del día siguiente, trabajo que me llenaba de propósito en lugar de obligación. Cada página representaba a alguien que necesitaba un defensor, una voz para quienes no la tenían en un sistema que con demasiada frecuencia priorizaba la riqueza sobre la justicia. Las noticias de la mañana mencionaban la nueva vida de Mia en Portland, donde había encontrado trabajo como camarera en un restaurante y, según se decía, tomaba clases nocturnas de administración de empresas. Su padre se había unido discretamente a un gran bufete como abogado asociado, con su reputación manchada para siempre, pero su familia finalmente comía. Su madre había empezado a ser voluntaria en un refugio para mujeres, quizá encontrando sentido al ayudar a otras a reconstruir sus vidas. No sentía ni satisfacción ni arrepentimiento por sus destinos dispersos. Habían tomado decisiones y enfrentado las consecuencias, como todos los demás que comparecían ante mi tribunal. Zoe se había mudado a Denver, donde sus publicaciones en redes sociales narraban una existencia más humilde trabajando en marketing para una organización sin fines de lucro. Su imagen de éxito, cuidadosamente cuidada, había dado paso a algo más auténtico: trabajo voluntario, fotos de senderismo y sonrisas genuinas en lugar de poses calculadas. El nuevo matrimonio de David había durado 8 meses antes de que su patrón de oportunismo lo alcanzara de nuevo. El proceso de divorcio de su exesposa era un registro público lleno de acusaciones de manipulación financiera y abuso emocional que confirmaron todo lo que sospechaba sobre su carácter. Pero había encontrado algo infinitamente mejor que la reivindicación en mi nueva vida: conexiones genuinas basadas en el respeto mutuo, más que en las obligaciones familiares. Da Walsh se había convertido en una madre para mí. Su exterior severo ocultaba una feroz protección hacia los jóvenes fiscales de su oficina. Me enseñó que la fuerza no requiere crueldad, que la justicia es más poderosa cuando se imparte con precisión, más que con ira. Mis colegas de la fiscalía me trataban como a una igual, juzgando mi trabajo por sus méritos y no por mis conexiones familiares. La camaradería de un propósito compartido era embriagadora después de años de competir por migajas de reconocimiento. Incluso había empezado a salir con alguien, Marcus Chen, un defensor público cuya dedicación a sus clientes igualaba mi propia pasión por la fiscalía. Nuestra relación se basaba en la igualdad intelectual y el respeto profesional, una colaboración donde ambas voces importaban por igual. En las tardes tranquilas caminaba por la playa cerca de mi apartamento. La brisa salada despejaba cualquier sombra persistente de mis vidas pasadas y las olas borraban mis huellas, tal como yo había borrado las mías. Ya no necesitaba su aprobación. Cada paso adelante me alejaba aún más de la chica desesperada que murió sola en una cama de hospital. A veces llegaban cartas, tarjetas de cumpleaños sin remitente y recortes de periódicos sobre mis victorias legales, torpes intentos de reconstruir puentes que había quemado para siempre. Los leía una vez y luego los metía en la trituradora de papel,
Sus súplicas se convertían en confeti que desaparecía en la papelera de reciclaje. Mi segunda vida me había enseñado el dulce veneno de la venganza, el poder embriagador de la destrucción sistemática aplicada con precisión quirúrgica, pero mi tercera vida, la que estaba construyendo ahora, me había mostrado algo más valioso, la tranquila satisfacción de vivir con autenticidad, de construir algo significativo en lugar de derribar lo que otros habían construido mal. Las luces de la ciudad centelleaban abajo como estrellas terrestres mientras me preparaba para otro día de servir a la justicia, con el corazón finalmente libre del peso de sus expectativas y un futuro brillante con posibilidades de las que nunca formarían parte. Había aprendido que la mayor venganza no era la destrucción, sino prosperar tan completamente sin ellos que ni siquiera su arrepentimiento pudiera tocar la vida que había construido. El puerto se extendía interminable hacia el horizonte y, por primera vez en 2 vidas, me sentí verdaderamente libre para explorar lo que hubiera más allá. La chica que les había rogado su amor se había ido, la mujer que había orquestado su caída había cumplido su propósito y ahora solo quedaba Seba, fiscal, defensora y artífice de su propia vida extraordinaria, y eso era más que suficiente.